Bueno, vamos a hacer el ejercicio 5.3. El 5.3 es bastante curioso, pues está escrito de una manera bien rara. Dice: para modelar una nave espacial, el motor de un cohete de juguete se sujeta firmemente a un gran disco que puede deslizar con fricción despreciable. Esencialmente nosotros podemos adelantar eso y nos miramos, bueno, hay un disco, o sea, un objeto de 4 kilogramos, voy a dibujar un disco así, disco cuadrado, porque puede. Vamos a hacer 4 kilogramos, va a ser su masa. Y entonces sobre este objeto originalmente tiene una velocidad, o una velocidad que es constante, o sea, una velocidad en algún instante de tiempo, que va en la siguiente dirección. Pongamos la velocidad en el instante de tiempo 1 en la dirección 3 en X, 0 en Y, ¿no? En metros sobre segundo. O sea, es totalmente horizontal ese movimiento. Aunque entonces más adelante esa misma masa, entonces un tiempo después, vamos a dividir aquí nuestra pantalla. Aquí vamos a tener o la misma masa de 4 kilogramos un tiempo después, pero ya se está moviendo en otra dirección. Se está moviendo de para allá en otra velocidad, que en X también es más grande. Va a ser 8 en X y va a ser 10 en Y en metros sobre segundo. Esa la vamos a llamar la velocidad 2 en el instante de tiempo 2. Entonces este es el instante de tiempo T1 y esto va a ser en el instante de tiempo T2. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, dice que esto está sobre un plano, o sea, el plano, es decir, nuestro objeto se está moviendo sobre el plano de esta pantallita, ¿no? Y entonces hay algo que le está comenzando a ejercer una fuerza que ahí dice que es un cohete, pero la verdad no nos importa. Es una fuerza que va en alguna dirección, no la conozco. Nos dicen que es constante, que es una fuerza horizontal constante. Eso nos haría pensar que va en la dirección X. No, se refiere a horizontal porque se supone que esta superficie X, Y, o sea, este plano de la pantalla es horizontal. O sea, es como si voltearan su pantalla de computador para que quedaran ustedes mirando de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y entonces la fuerza en ese sentido es horizontal. Entonces, únicamente significa que actúa sobre este mismo plano, sobre este plano que llamamos X, Y. ¿Listo? Entonces, como siempre, gran parte del trabajo de solucionar nuestros problemas es tratar de entender qué quiere decir el problema y qué es lo fundamental. El caso es que esta fuerza es constante. Esta fuerza es constante, entonces nos indica que esta masa que tenía esta velocidad cambió su velocidad. Entonces cambió no solo la velocidad en X, que cambió de ser de 3 a 8, sino que también cambió en Y, de 0 a 10. Entonces claramente se pueden dar cuenta que la fuerza es más fuerte, es más intensa en la dirección Y, porque hizo cambiar la velocidad de 0 a 10, mientras que en X solo fue de 3 a 8, es un cambio menor. Entonces, pues por ahí más o menos es que nos tenemos que ir. Nosotros, bueno, y además se nos olvidó decir que si T1 es el tiempo inicial, T2 es 8 segundos después, entonces a T1 lo vamos a llamar 0 segundos, el tiempo inicial, y T2 lo vamos a llamar 8 segundos. Eso también estaba ahí en el problema. ¿Listo? Entonces conocemos todas estas cosas. Entonces claramente la clave va a estar en qué tanto cambia la velocidad en el tiempo. Entonces podemos hacerlo de varias maneras, lo podemos mirar directamente desde el punto de vista vectorial, aunque también lo podríamos hacer cada componente por aparte. Entonces comenzamos preguntándonos si queremos saber cuál es la fuerza y tenemos ya la masa, entonces claramente nos toca averiguar la aceleración. La aceleración es la clave aquí para solucionar este problema. Entonces nos vamos a venir por este lado y vamos a decir, bueno, si necesito saber para conocer la fuerza necesito saber cuál es la aceleración, necesito saber ambos componentes de la aceleración, ¿cierto? Entonces me voy a acordar que la aceleración se define como el cambio en la velocidad en el tiempo. O sea, ¿qué tanto cambia la velocidad en el tiempo? Es decir, lo puedo escribir de una manera un poco más operativa. Si hay una velocidad 2 y una velocidad en el tiempo 1, entonces si hay una diferencia entre esas dos velocidades, si no son constantes, entonces hay una aceleración. Y esa aceleración entonces está dada por qué tanto tiempo ha ocurrido. Entonces esta operación me dictaría a mí me diría a mí cuál es la aceleración. Entonces esto significa que yo puedo hacerlo directamente vectorial, pues por vectores. Entonces yo hago la resta entre el vector B2, 8,10, todo esto es en metros por segundo, pero voy a poner las unidades al final, menos el vector 3,0, que sería el vector B1. Y todo esto vendría entonces dividido sobre la diferencia de los tiempos. Uy, aquí cometí un error, aquí es T1. Aquí es T1.
aquí este 1. Y la diferencia entre estos dos tiempos es simplemente 8 segundos. Y aquí esto quedaría en, o sea, en metros sobre segundo, que después vienen a multiplicar estos segundos para convertirlo en unidades de aceleración. Entonces la diferencia entre esos dos vectores, pues la hacemos componente a componente. 8 menos 3 es 5, ¿no? Y 10 menos 0 es 10, ¿no? O sea, resto x con x, le quito a 8 a 3, 10 a 0, a 10 le quito 0 y entonces obtengo las componentes 5,10 en 8 segundos. Entonces, esencialmente, esto fue lo que cambió la aceleración, como la velocidad, perdón. 5 cambió, esto estaba en metros sobre segundo, esto cambió en x y esto cambió en y. Como les dije, cambió más en y que en x, eso nos dimos cuenta al puro principio. Entonces, eso significa que va a venir la aceleración, tengo que dividir 5 en 8, 5 octavos, entonces 5 octavos son 0.625 en x, esta sería la aceleración en x, coma, estos puntos, ¿no? 10 octavos, o sea, 1.25 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, yo ya sé la aceleración, que era como la clave. No me la estaban pidiendo directamente, si no estoy mal. Sí, no me pedían la aceleración, pero me pedían la fuerza. Entonces, claro, ya que tengo la aceleración, pues puedo encontrar la fuerza directamente aquí atrás. Entonces yo digo, bueno, la fuerza, que era la masa por aceleración, viene siendo 4 kilogramos multiplicado por ese vector que acabo de tener. 0.625, 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese resultado entonces va a ser 4 por 0.625 es 2.5, ¿cierto? En x, o sea, esto masa por aceleración en x, después masa por aceleración en y, entonces aquí hay un punto, no se alcanza a ver bien. Y después 4 por 1.25 viene siendo 5, 2.5, 5. En newton, porque es una fuerza, kilogramos por metros dividido sobre segundo al cuadrado. Y nos damos cuenta inmediatamente de lo que predijimos al principio, que la fuerza en y, esta vendría siendo la componente en y de la fuerza, la componente en x de la fuerza, es mayor en y que en x, ¿sí? Porque hace cambiar más la velocidad en y, de 0 a 10, que en x, que fue simplemente de 3 a 8. ¿Listo? Entonces es de hecho el doble en y que en x. Y esas entonces serían las componentes de la fuerza. La magnitud, pues ya sabemos que se encuentra por medio del teorema de Pitágoras. Viendo, digamos, de esta fuerza tendríamos por aquí la componente en x, la componente en y, representamos ese vector. Bueno, si hubiera aquí un vector fuerza, lo representamos como un triángulo, ¿cierto? Cualquier vector lo representamos como un triángulo y entonces encontramos la magnitud de cualquier vector, pues por medio de sus componentes. Bueno, aquí este vector yo lo había dibujado originalmente como si fuera la aceleración, pero pues la fuerza va en la misma dirección, en últimas. Que no nos la piden. Entonces, la magnitud de la fuerza sería raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto no es 25, es 2.5. Y esto entonces corresponde a raíz de 6.25 más 25. Ya saben que todo va en orden, de a poquitos para no cometer errores. 25 más 25 igual a raíz de 31.25. Y esa raíz es igual a el gran resultado, que es aproximadamente igual, vamos a poner aquí el aproximadamente igual a 5.6, más o menos. ¿En qué unidades? En newton, ¿no? Y aquí pues secretamente, furtivamente venían unos newton aquí al lado, ¿sí? Pero si yo llevo la contabilidad bien, pues yo ya sé que todo está en newton, ¿no? Entonces, efectivamente, este es mi primer resultado fue encontrar las componentes de la fuerza. Finalmente, la magnitud de la fuerza que está siendo ejercida. Y claro, pues claramente asumimos que era constante, porque eso nos permitió estudiar
cómo es el cambio de la velocidad en un instante de tiempo, pensando que la velocidad cambia linealmente con el tiempo gracias a la aceleración. O sea, aquí implícitamente estábamos diciendo que la velocidad como función del tiempo era igual a una velocidad inicial más una aceleración por el tiempo. Y vectorialmente también sería cierto, o sea, sería de esta manera. Estamos suponiendo esto, es decir, de ahí salió, de ahí podríamos decir que salió esta fórmula originalmente. Pero esencialmente estamos asumiendo que la velocidad cambia linealmente con el tiempo, ¿sí? Y eso únicamente se da pues cuando la aceleración y la fuerza son constantes. Entonces, bueno, ya con eso terminamos este ejercicio.